Pocas personas lo saben, pero existe un momento casi invisible en que todo puede cambiar. Un segundo de silencio, un escalofrío sin motivo, un llanto que llega sin aviso. Y es ahí que el alma comienza a hablar más alto que el mundo. No es sobre técnica, ni sobre método. Es sobre aquello que la ciencia está apenas comenzando a comprender. El poder transformador de la emoción verdadera. Mucha gente cree que cambiar de vida exige fuerza, estrategia o esfuerzo sobrehumano. Pero lo que descubrí después de décadas investigando el campo cuántico es que el cambio más rápido y profundo sucede cuando la emoción es lo suficientemente intensa para romper con el viejo yo. Fue en uno de esos momentos que lloré, y no de dolor, sino de una verdad que me atravesó por completo. En este video todo lo que voy a revelar no es teoría, es experiencia directa, es cuerpo, alma y vibración reorganizándose en un campo invisible que responde con precisión milimétrica a lo que sientes. No importa si parece locura, lo que importa es que funciona y funciona rápido. Solo es necesario estar dispuesto a atravesarse a uno mismo. Puede que ni recuerdes cuándo fue la última vez que sentiste algo de verdad, pero cuando sientas nuevamente, entenderás que nunca fue sobre conquistar algo afuera. Siempre fue sobre desbloquear aquello que ya estaba adentro. Y tal vez, solo tal vez, este video sea el punto de inflexión que tu conciencia estaba esperando. Siempre que miro hacia los momentos que realmente cambiaron mi vida, percibo que ninguno de ellos vino de un razonamiento lógico. Los mayores giros no nacieron de la mente analítica, sino de una emoción profunda que me atravesó como un rayo. Era como si por un segundo toda la resistencia se hubiera derretido. La razón intenta argumentar, pero cuando el corazón grita, no hay tesis que lo silencie. Fueron en esos instantes en que las emociones tomaron el cuerpo entero, que algo dentro de mí fue reprogramado. No era más sobre lo que yo pensaba ser verdad, era sobre lo que yo sentía como verdad. Cuando lloré por primera vez después de una meditación profunda, percibí que aquel llanto no venía de dolor, sino de una liberación. El cuerpo sabía qué hacer antes incluso de que yo entendiera. Siempre creí que el cuerpo es un diario vivo de experiencias emocionales, y cuando esas emociones se vuelven lo suficientemente intensas, rompen los viejos patrones que la mente intentó mantener intactos. Una única explosión emocional sincera es capaz de destruir años de condicionamiento. Fue así que dejé atrás creencias que ni sabía que cargaba. Existe una inteligencia en el sentimiento que la lógica jamás alcanzará. No es coincidencia que en estados de emoción elevada, como el amor profundo, la gratitud avasalladora o el arrepentimiento genuino, el cerebro y el corazón entran en coherencia. Y es en esa frecuencia que la realidad comienza a cambiar. No porque estoy pensando diferente, sino porque estoy vibrando diferente. Y cada vez que me sumerjo en este tipo de emoción, algo mayor se aproxima. Un punto de inflexión. Y en ese punto inevitablemente el cuerpo comienza a liberar no solo tensión, sino memorias antiguas. Porque las lágrimas que vienen después no son simple agua salada, son un código de cura. Nunca subestimes el poder de una lágrima. En muchos de mis retiros veo a personas deshaciéndose en llanto, no de tristeza, sino de liberación. Aquello que el cuerpo retuvo por años, finalmente encuentra una brecha para salir. Y cuando sale, viene con fuerza, viene con verdad. No es el llanto del drama, es el llanto del alma que finalmente fue oída. Ya vi rostros transformarse ante mis ojos después de una sesión intensa de meditación. No porque entendieron algo con claridad mental, sino porque una emoción antigua fue disuelta. El dolor que cargaban, muchas veces sin saber, se transformó en paz. Y cuando la paz se instala, la fisiología cambia junto. El cuerpo responde con alivio. Lo que la mayoría no entiende es que cada lágrima es una reacción química. Existe un código bioquímico que se activa cuando nos permitimos sentir de verdad. No es solo emocional, es celular. La glándula pineal, el sistema límbico, todo el campo electromagnético pasa por una reorganización. Y cuando eso sucede, las memorias de dolor pierden el dominio que tenían. En muchos momentos de mi jornada, lloré por recuerdos que ni sabía que aún me afectaban. A veces basta una imagen mental, un olor, un sonido y ahí viene todo de nuevo. Pero en vez de huir, aprendí a respirar por dentro de aquello, a dejar que el llanto viniera y que con él la información antigua se fuera. Eso es transmutación real.
La cura, la mayoría de las veces, no llega con fanfarrias, viene en el silencio de un llanto solitario, en un momento en que el cuerpo se cansa de reprimir y simplemente se entrega. Y es justamente en ese punto de entrega, cuando el control desaparece, que algo mágico sucede, algo que prepara el camino para la próxima etapa. Hay un instante que no se puede prever, pero cuando llega es imposible ignorar. Es el momento en que el cuerpo simplemente suelta todo, no por debilidad, sino por sabiduría. Fue así conmigo, fue así con tantos. En una de mis inversiones más profundas en meditación, sentí mi cuerpo desaparecer. No físicamente, claro, sino energéticamente. Ya no había separación entre lo que sentía, lo que pensaba y lo que era. Era una coherencia plena. El corazón latiendo en armonía con el cerebro y el campo alrededor vibrando al unísono con aquello. Ese estado, que muchos llaman coherencia cardíaca, es el portal. Cuando el corazón y el cerebro se alinean, el cuerpo comienza a escuchar al alma. Las respuestas dejan de ser racionales y pasan a ser intuidas. La intuición se convierte en el nuevo sistema operativo. A partir de ese punto, las decisiones cambian, los hábitos cambian, la propia identidad comienza a deshacerse. La clave está en la entrega, y entrega no es desistir, es confianza total. Confianza de que existe algo mayor que la mente consciente, algo que sabe exactamente qué hacer. Cuando alguien entra en ese estado, es común perder la noción del tiempo. Ya presencié personas que salieron de una meditación de 1 hora creyendo que habían pasado 5 minutos. En ese lugar no hay dolor, no hay expectativa. Hay apenas un campo silencioso, lleno de inteligencia y amor. Y cuando el cuerpo se rinde a ese campo, algo comienza a reorganizarse, algo que hasta entonces parecía imposible. Porque es en ese campo invisible donde vive la llave para el próximo descubrimiento. Siempre supe, en el fondo, que el universo no reaccionaba a mis palabras, sino a aquello que cargaba en silencio dentro del pecho. No importaba cuánto dijera que estaba bien, si lo que vibraba era miedo, escasez, desesperación. El campo cuántico responde a la vibración, no al discurso. Lee la frecuencia, no el vocabulario. Por eso, comencé a observar lo que sentía justo al despertar. Percibí que si mi estado emocional matutino era de gratitud auténtica, el día entero se desarrollaba de forma diferente. Las oportunidades surgían, los encuentros fluían, hasta el tiempo parecía cooperar. No era suerte, era coherencia vibracional. Este campo, que muchos aún consideran místico, es apenas energía en potencial a la espera de instrucción. Y esa instrucción viene de la emoción. Cuando me coloco en un estado de certeza interior, cuando siento que algo ya es real, antes incluso de ver con los ojos, comienzo a colapsar esa posibilidad en el tiempo presente y todo comienza a moverse. Muchas veces, antes de subir al escenario, cierro los ojos e imagino a cada persona siendo tocada profundamente, no por mí, sino por algo que está más allá de mí. Y siento eso como ya realizado. No es teatro, es sintonía. Y cuando entro en ese estado de vibración elevada, el campo responde, siempre responde. Todo lo que existe ya está disponible en el campo, pero solo accedemos a aquello que corresponde a nuestro estado interior, y cuanto más limpio mi vibración, más se organiza el campo alrededor de esa nueva frecuencia. Es una retroalimentación constante. Fue así que aprendí a liberarme de los ciclos repetitivos, y es justamente sobre ellos que el próximo punto se revela. Durante mucho tiempo mi vida parecía un disco rayado. Me despertaba con los mismos pensamientos, sentía las mismas emociones, tomaba las mismas decisiones y cosechaba los mismos resultados. Era un ciclo invisible pero poderoso. E incluso, cuando intentaba cambiar, algo dentro de mí tiraba de vuelta al mismo lugar como si estuviera atrapado en un laberinto emocional construido por mí mismo. La emoción del pasado se convirtió en una personalidad, y una personalidad no se cambia de la noche a la mañana. El cuerpo condicionado por años de repetición se vuelve una extensión del pasado. Se anticipa al pensamiento.
Si, por ejemplo, todos los días te despiertas y sientes ira, ansiedad o culpa, el cuerpo ya espera eso. Se vuelve adicto a esos estados químicos, y es por eso que cambiar parece tan difícil. No es solo mental, es bioquímico. Pero ahí viene aquel momento raro, aquel estallido, un segundo de presencia absoluta, una respiración más profunda, un silencio interno tan claro que rasga el patrón. Cuando ese instante sucede, puede reconfigurar años de programación. Ya vi esto suceder en segundos con personas que después de décadas repitiendo los mismos comportamientos, finalmente entendieron, no con la mente, sino con el cuerpo entero. Ese instante es una elección, pero no cualquier elección. Es la elección consciente de no responder como siempre respondiste, de no gritar, de no huir, de no culparse. Es allí donde nace lo nuevo. Y cuantas más veces me permití sostener ese estado de claridad, más fácil fue enseñarle a mi cuerpo que había otra realidad posible. Cada repetición consciente de esa nueva versión me liberaba un poco más de la versión antigua. Era como si poco a poco el cuerpo comenzara a creer que no necesitaba más protegerse con dolor, y en ese espacio surgía algo aún más poderoso. La sensación de que yo ya estaba curado antes incluso de que la cura llegara. En muchos momentos de mi jornada, percibí que la cura verdadera no comienza en el cuerpo físico, comienza en lo invisible, en la vibración. Cuando logré por primera vez sentir cómo sería estar completamente curado, algo cambió. Mi cuerpo aún presentaba síntomas, pero mi mente y mi corazón ya estaban en otro lugar. Eso fue suficiente para iniciar el proceso de transformación. El cuerpo es como una antena. Capta el mensaje emocional que estoy emitiendo. Si vibro enfermedad, dolor, desesperación, él responde con señales coherentes a eso. Pero cuando logro con intención y presencia generar la emoción de bienestar, alegría y salud, él también escucha, y si sostengo ese estado con constancia, comienza a alinearse con esa nueva información. Recuerdo un ejercicio que siempre repito conmigo mismo. Me acuesto en silencio, cierro los ojos y comienzo a imaginar cada célula de mi cuerpo vibrando en perfecta armonía. Visualizo los órganos funcionando con perfección, el corazón latiendo con ligereza y respiro como si aquello ya fuera realidad. Hago esto hasta que mi cuerpo crea. Y él cree. Es en ese punto que la autocuración deja de ser un concepto abstracto. Se convierte en un estado interno. El cuerpo ya no necesita esperar una evidencia externa. Él ya siente que está curado. Y como vive en el ahora, esa emoción de cura activa procesos bioquímicos reales. La ciencia ya confirmó esto en innumerables estudios, pero la experiencia directa es incomparable. Y cuando esa confianza toma el control, la cura no viene como milagro, se presenta como consecuencia. La consecuencia de haber alterado de forma profunda la vibración interna. Y es justamente en ese estado que algo aún más sorprendente sucede. El propio ADN comienza a escuchar. Durante mucho tiempo, creí que cambiar mi vida dependía de entender todo racionalmente. Pero cuanto más me sumergía en los estudios y en las experiencias, más claro quedaba. Mi ADN no responde a lo que sé, responde a lo que siento. Las palabras tienen fuerza, sí, pero solo cuando vienen cargadas de emoción verdadera. Y el cuerpo entiende la emoción como un comando. Vi esto suceder conmigo y con miles de personas. Personas que repetían afirmaciones positivas todos los días, pero sin emoción, sin presencia. Nada cambiaba. Pero cuando comenzaron a sentir lo que estaban diciendo, cuando el cuerpo entero vibraba junto con aquella intención, los exámenes clínicos, las relaciones, la vida financiera, todo comenzó a reorganizarse. La epigenética me mostró que los genes son como teclas de un piano. No tocan solos. Es el ambiente el que activa o silencia esas teclas. Y el ambiente más poderoso que existe es el ambiente emocional. Cuando estoy vibrando en miedo, ansiedad, culpa, activo genes ligados al estrés y a la inflamación. Pero cuando vibro en amor, confianza y gratitud, otros genes entran en escena, los de la regeneración. Siempre recomiendo,
Antes de intentar cambiar un hábito o crear una nueva realidad, para y verifica qué emoción está comandando tu día. Porque no sirve intentar manifestar abundancia si la vibración aún está atrapada en la carencia. No sirve declarar salud si el cuerpo vibra preocupación. El cambio real exige coherencia emocional. Y cuando esa coherencia sucede, es como si una nueva arquitectura comenzara a formarse dentro de las células. El cuerpo se reprograma de adentro hacia afuera. Y cuando esa reprogramación avanza, llega un punto silencioso, casi sagrado. Aquel instante donde todo lo que queda es una conexión pura con algo mucho mayor. Hay un momento profundo y sereno donde todo lo que soy se disuelve. No hay más pensamientos, preocupaciones, memorias, solo un vacío pleno, lleno de presencia. Y es en ese vacío donde encuentro lo que siempre busqué. Lo divino no aparece con truenos ni promesas, surge en el silencio más íntimo, en aquel segundo en que me entrego completamente. En ese estado no hay separación entre mí y el todo. La respiración se funde con el campo. El corazón late al ritmo del universo. Dejo de ser un individuo intentando alcanzar algo y paso a ser una conciencia experimentándose a sí misma. Es allí donde todo tiene sentido. Sin necesitar entender, solo sentir, solo ser. Ya perdí la cuenta de cuántas veces presencié ese instante en los ojos de alguien. La persona abre los ojos tras una meditación y algo cambió. No se trata de un milagro externo, sino de un retorno interno, como si finalmente hubiera vuelto a casa. Y curiosamente, ni sabía que había salido. Este estado no se fuerza, se permite. No es sobre alcanzar lo divino allá afuera, sino reconocer que siempre estuvo aquí adentro. Cada célula, cada latido del corazón, cada emoción elevada, todo es parte de esa inteligencia mayor que nos sostiene. Y cuando nos fundimos con ella, el tiempo para, la necesidad desaparece, el ser se expande. Y es justamente en ese punto donde no hay más deseo ni carencia, que la manifestación se vuelve inevitable, porque en ese lugar de pura conciencia, todo ya es, todo ya fue, todo simplemente es. El cambio real comienza cuando la emoción sobrepasa a la lógica y transforma la vibración del cuerpo entero. No es necesario entender con la mente cuando el corazón ya reconoció. A partir de aquí, todo puede reorganizarse en silencio, con ligereza, con verdad, porque el campo invisible no falla, apenas responde con precisión a la frecuencia que se sostiene. Cada instante que vives en este nuevo estado emocional es una señal para el universo de que lo viejo ya no tiene más lugar. Y cuando eso sucede, el cuerpo cambia, la mente cambia, la realidad cambia, no por esfuerzo, sino por coherencia. Lo antiguo se disuelve porque lo nuevo ya está vibrando más alto, más claro, más presente. Si este video te tocó, deja en los comentarios: mi cuerpo ya cree, mi alma ya sabe. Esa frase carga la vibración exacta de la entrega. Y la entrega es el portal.